¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal por aquí? Piero, buen día a todos. Recuerden que hoy vamos a hablar sobre el género dramático. Ya habíamos señalado, ¿no? Antes los géneros literarios, por ejemplo, el género épico, habíamos señalado el género lírico. Ahora vamos a hablar sobre el género dramático. ¿Qué tal, Christopher? Buen día. Recuerda que estamos mencionando los géneros literarios, ¿no? Desde la concepción aristotélica, así que nos queda solamente señalar el género dramático y luego de hablar de los géneros literarios, del género dramático, en específico hablaremos sobre algunos elementos de este género literario y luego de ello pasaremos a tipos de personajes. ¿Qué tal, Margie? Buen día. Jennifer, efectivamente, el género dramático necesita ser representado dentro de un espacio de representación que es el teatro, ¿no? ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Antes de empezar a mencionar las características del género dramático, vamos a señalar un poco sobre este sentido de la evolución del teatro desde la concepción griega, porque recuerda que el teatro, ¿no? Está vinculado, ¿no? Al inicio griego. Así que vamos a hablar un poco de la evolución del teatro gracias a algunos aportes que dejó también Aristóteles en la poética. ¿Ya? Así que vamos a empezar mencionando un poco la evolución del teatro, cómo se origina, ¿no? Esta manifestación literaria. Aristóteles nos dice que el teatro tiene un origen y este origen se ve reflejado a través de los llamados ditirambos. ¿Qué son los ditirambos? Los cantos corales al dios Dionisos. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que el teatro, de forma incipiente, ¿no? Empezó a manifestarse a través de un elemento litúrgico, un elemento religioso, ¿no? Se estaba cantando pleitesías a un dios. Este dios era Dionisos. Entonces, un séquito del dios Dioniso, que era el coro, ¿ya? Empezaba a cantar, ¿no? Esas pleitesías a esta divinidad. Recuerda, el dios Dionisos, dios Dionisio, dios Dioniso, ¿no? Es el dios del vino, del éxtasis, de la fertilidad. Para los romanos es llamado el dios Baco, ¿no? De ahí provienen las bacanales o las dionisíacas, que son las festividades a esta divinidad. Entonces, en los ditirambos se generaban, ¿no? Estos cantos en honor a esta divinidad. El coro, que era el séquito del dios, va a estar conformado al inicio por un conjunto de personas que empezaban a cantarle a esta divinidad. Pero llega un momento en que va a desprenderse, va a haber un momento donde se va a desprender una persona que va a representar a los demás. Y por ello van a aparecer ya esta manifestación de los coreutas, que son los integrantes del coro, y el corifeo, aquel que representa el coro. ¿No? Va a haber una distinción. El corifeo va a ser el que representa, el que dirige a los otros integrantes que son los coreutas. Por tanto, el corifeo va a tener una voz particular, mientras que los coreutas van a tener una voz al unísono. ¿Ya?
Tenemos entonces esos detalles, ¿no? Todavía no está el teatro como lo conocemos, ¿ya? Pero estamos observando una forma incipiente. ¿Cómo es una voz al unísono? Quiere decir que varias personas, ¿no? Cantan en un solo tono, ¿no? En una sola voz, ¿no? En un solo sonido, ¿no? El coro, ¿no? El coro está representado eso, así, ¿no? Varias personas tienen una participación al unísono, quiere decir una sola voz, un solo tono, ¿no? Un solo sonido, ¿no? Mientras que el corifeo no canta, el corifeo va a declamar, ¿no? Por eso que va a haber una diferencia entre los coreutas y el corifeo, ¿no? Los coreutas van a cantar, bailar, ¿no? El corifeo va a bailar, pero también va a expresar, ¿no? A través de una sola voz, ¿no? El corifeo tiene una voz particular, ¿no? Mientras que los coreutas, todos al mismo tiempo van a cantar, ¿no? Por eso que va a haber una diferencia entre ellos. Y aquí va a ser el germen del actor. ¿Por qué? Porque vamos a observar una interacción entre el corifeo y los coreutas, ¿no? Porque el corifeo, recuerda, es una sola persona, ¿no? Que va a estar frente a ellos, ¿no? Imagínate que aquí está, ¿no? Un conjunto de personas y aquí está el corifeo, ¿no? Los que están en este cuadro, ¿no? Están cantando y bailando y los que están de pronto, el que está aquí presente es una sola persona, ¿no? Que va a declamar, ¿no? Aquí va a haber una interacción, porque este es el espacio del coro, que se llama la orquesta. La orquesta es el espacio donde está el coro, ¿no? Todavía no existe el escenario, el esquené, ¿no? El proscenión, ¿ya? Todavía no está la acción, ¿no? Representada, todavía no hay un actor. Pero aquí, con esta interacción entre los coreutas y el corifeo, se va a desprender el primer actor, porque viene Tespis, Tespis observa eso y decide desprender del corifeo a un actor. El primer actor también es llamado el hipocrités o también llamado el protoagoniste, que en la actualidad sería protagonista, ¿no? El protagoniste, ¿ya? Quiere decir el primero que responde, ¿no? O el primero que habla, el primero que responde, ¿ya? Entonces Theseus va a insertar al primer actor. Como va a haber un primer actor, en Thespis va a haber una carroza, ¿no? Incipiente todavía, una pequeña carroza, ¿no? Imaginemos aquí una pequeña carroza, ¿no? Que se muestra. Encima de esta carroza está el primer actor, ¿no? El primer actor va a estar aquí presente. Entonces vamos a encontrar la orquesta y un espacio de representación como el esquené, ¿no? Pero de incipiente todavía, ¿no? El hipocrités también, ajá, así se le llama, ¿no? Al primer actor. El hipocrités, el protagonista o protoagoniste, ¿no? El primer actor, ¿no? Tiene esos nombres, hipocrités, protagoniste, el primer actor, ¿ya? Entonces vamos a encontrar la presencia del primer actor. Ahora, el primer actor o el hipocrités o el protagonista, como también se le llama, ¿qué va a hacer? Va a dar su parlamento, pero todavía también estamos observando. Tespis, los que van a estar aquí son autores. Autor, ¿ya? Son autores. Así que Tespis inserta al primer actor, ¿no? El primer actor va a generar monólogos en escena. ¿Y qué sucede? El primer actor va a lograr una interacción con el coro, ¿no? Porque termina el primer actor de hablar, aparece el coro, hace su parlamento el coro, termina el coro, viene el actor a realizar su parlamento, ¿no? El primer actor puede soltar de pronto una pregunta o el corifeo, cuando termina el coro, suelta una pregunta y el primer actor responde, pero todavía es incipiente, no hay una acción dramática, porque en el estrado, ¿no? En el escenario no hay interacción todavía, sino fuera de ella, ¿ya? Va a suceder con la llegada de ¿quién?
del segundo actor, que va a haber una interacción dentro de el espacio de representación. Recuerda, los que están aquí, los que van a estar nombrados aquí son actores, ¿no? Autores. Aparece el segundo actor gracias a Esquilo. Esquilo es autor, ¿ya? De diferentes obras, como por ejemplo La Orestiada, ¿no? Los persas, entre otros. ¿Qué hace Esquilo? Inserta al segundo actor. El segundo actor es el deuteragonista, ¿ya? Agón es disputa, enfrentamiento, diálogo, ¿no? Deutérago sería el segundo que responde. Por eso que el primer actor se llama el protagoniste, ¿no? Protagonista, porque protagonista, primero que responde. El deuteragonista, deutero, segundo que responde, ¿ya? Entonces el segundo actor es llamado el deuteragonista. Y al momento de encontrar dos actores en escena, ¿ya? Dos actores en escena, ¿no? Al generar esta noción de dos actores en escena, ¿qué sucede? Sucede que de pronto con estos dos actores en escena va a haber una interacción, una disputa, un diálogo en escena, ¿no? El coro todavía está presente, tiene mucha importancia, pero ya en el teatro, ya en el escenario, vamos a encontrar dos actores y estos dos actores van a generar, ¿ya? La disputa, la acción dramática, ¿no? La interacción dentro del escenario. Por eso que Esquilo es considerado padre del teatro griego o padre de la tragedia ática, porque gracias a Esquilo, la inserción del segundo actor, se genera el diálogo en escena, la acción dramática. Pero esto no queda solamente ahí, sino que Esquilo también va a utilizar, por ejemplo, el escenario y su escenografía, ¿no? Para Esquilo va a ser importante también la escenografía, ¿no? Va a implementar esos elementos, ¿ya? Luego aparecerá el tercer actor, el triteagonista, recuerda, ¿no? Agón, disputa, ¿no? Diálogo, enfrentamiento. Trita, tres, ¿no? El tercer actor. El tercero que responde, ¿ya? El autor Sófocles, autor de Edipo Rey, la obra Antígona, entre otros, ya va a insertar al tercer actor, al tritagonista. Con la presencia de tres actores, ahora ya tenemos tres actores en escena, ¿ya? ¿Qué sucede? Con tres actores en escena, el diálogo es más fluido, ¿no? Y como hay una fluidez en el diálogo, Sófocles va a poder lograr insertar el plano psicológico en sus personajes. Por eso que en Edipo Rey vamos a poder entender un poco, ¿no? Toda esta carga, ¿no? Trágica de los personajes, ¿no? Ah, tres, ¿no? Tercer, el tercero, ¿no? Que responde. Porque agón, ¿no? Es respuesta, discusión, ¿no? Disputa, ¿no? El deutero es el segundo que responde, ¿no? Y aquí debería ser llamado el proto, agón, agonista. Proto primero, ¿no? Agón responde, el primero que responde, ¿no? El protagonista, que ya en la actualidad sería el protagonista, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Protagonista, primero que responde. Deuteragonista, segundo que responde, ¿no? El tritagonista, tercero que responde. Uh-huh. Sí, no te preocupes. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿quiénes están aquí? Tespis, Esquilo y Sófocles son los autores, ¿no? Los dramaturgos que logran incorporar estos actores en escena. Entonces, con Sófocles, al tener tres
actores en escena se genera una fluidez discursiva y por tanto se inserta el sentido psicológico de los personajes. ¿Ya? No, los que están aquí, los que están en este espacio, son autores, autor, o dramaturgos, como también se le llama, ¿no? Autores o dramaturgos. ¿Ya? Thespis es un autor. Por desgracia, no tenemos las obras de Thespis, ¿no? Se han perdido las obras de Thespis, pero sí tenemos las obras de Esquilo. No todas las obras de Esquilo, pero son 7 obras que han llegado a nuestro tiempo de Esquilo. Esquilo ha escrito más de 7, ¿no? Obras, pero desgraciadamente solamente llegó 7, ¿no? O quedaron 7, ¿no? Las demás se perdieron, ¿no? O fueron quemadas, ¿no? Y Sófocles también es otro autor importante, ¿no? Aristóteles nos menciona que la obra teatral tiene una finalidad, ¿ya? Entonces, la obra tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la obra? Producir catarsis al espectador, ¿no? Aquí está el espectador, está sentado, ¿no? Observando de pronto lo que se está desarrollando en escena. Entonces, lo que va a generar en el espectador se llama catarsis. La finalidad de toda obra teatral, según Aristóteles, la catarsis. Él dice, catarsis, purificación del alma a través de los sentidos. ¿Ya? Entonces, esa es la catarsis, ¿no? Para Aristóteles, la catarsis es la purificación del alma a través de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que los actores, mientras están desarrollando, ¿no?, su interpretación en escena, se va produciendo en el espectador algunas sensaciones. Puede ser tristeza, cólera, ¿no?, compasión, terror. Ya, eso es la catarsis. Para Aristóteles es la finalidad de toda obra teatral. ¿Ya? Entonces recordemos esos detalles. Ah, los que están aquí son las partes del teatro, ¿no? Del teatro griego, ¿no? Lo que tenemos que recordar es esto. Este espacio que está aquí es la orquesta, el lugar donde está el coro, la presencia del coro. Aquí está el coro, en la orquesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a diferenciar de este otro espacio. Este otro espacio, ¿ya?, es el escenario, ¿no? Aquí vamos a encontrar el proskenion dentro de este espacio, donde está el lugar donde los actores van a entrar, ¿no?, en escena, poco a poco, donde va a haber los vestuarios, etc. La alolegión es el lugar de representación directa, ¿no? Y el tiromata es como el fuera de escena, ¿no? El lugar donde va a estar la escenografía. Y por tanto, aquí hay una puerta central o principal donde van a entrar los actores, ¿no? La puerta principal. Estas son las puertas secundarias. Son espacios, ¿no?, diferentes dimensiones dentro del teatro. Todo esto es el escenario. Todo esto, ¿no? Entonces están los espacios, los puntos secundarios, ¿no?, el lugar donde se interactúa, la escenografía, ¿no?,
donde está la tiromata, que es la puerta principal donde aparece de pronto los personajes centrales, ¿no? Por aquí van a aparecer los personajes secundarios. Bien. Les estaba entonces indicando que el teatro, ¿ya? El teatro, según Aristóteles, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La catarsis. ¿Qué es la catarsis? Según Aristóteles, la purificación del alma a través de los sentidos. Pero para nosotros, ¿qué sería? ¿No? Para nosotros sería esas emociones, esas sensaciones que tenemos nosotros al momento de observar una obra, ¿no? Estamos sentados aquí y de pronto al momento de observar, de visualizar todo esto, sentimos de pronto tristeza, ¿no? Sentimos de pronto cólera, ¿no? Todos esos elementos es la catarsis, ¿no? Sí, las emociones que estamos nosotros sintiendo como espectadores, ¿ya? Ahora tú dirás, profesor, pero emociones quiere decir, ¿está dentro del género lírico? No, lo que sucede es que el género dramático, ¿ya? El género dramático está vinculado entre la noción objetiva y también la noción subjetiva. ¿Por qué? Porque busca plasmar una realidad en el escenario y dentro de esa realidad va a generar en el espectador un sentido, unas emociones. Ahí te das cuenta, ¿ves? Un sentido de objetividad y un sentido de subjetividad. A ver, por acá me preguntan cómo hacían para que los que están más lejos escucharan los que estaban en el teatro. Ya. Otro elemento, aparte de lo que hemos mencionado, son las máscaras. Las máscaras, ¿ya? Las máscaras, ¿qué sucede? Son un implemento muy importante, ¿no? Sucede que en la parte, ¿ya? En esta parte donde se supone está la boca para nosotros, es un espacio cóncavo, ¿no? Hay un espacio cóncavo aquí. ¿Para qué? Para que la persona, al momento de ponerse la máscara, cerca a la boca hay una parte cóncava, ¿ya? Emita mayor fuerza de voz. La máscara no es el tamaño del rostro humano, ¿no? Sino es un poquito más grande, ¿ya? Entonces imagínate una persona con una máscara, ¿no? Imaginemos aquí la persona, ¿no? Va a tener una cabeza enorme, ¿sí o no? ¿Qué hace entonces para generar una simetría? Los coturnos. ¿Qué son los coturnos? Son estas suelas que van a tener, ¿ya? El actor para elevar su estatura. Esto se le llama coturnos, las suelas que logran elevar la estatura del actor. Y con su vestuario, ¿no? Con su vestuario ya se va a lograr, ¿qué? Una simetría, ¿no? Porque recuerda que el rostro es más grande, producto de la máscara. Entonces con los coturnos se eleva la estatura, hay una simetría, entonces entre la estatura y el rostro a través de la máscara. ¿Ya? Entonces la máscara se va a utilizar para diferentes fines, ¿no? Desde el inicio, la máscara era un elemento habitual, ¿ya? Dentro de este ritual. Pero a su vez, la máscara va a ser útil también para lograr cambiar de personajes, porque recuerda, en el teatro solamente interactúan tres actores, dos actores aquí o un actor aquí, ¿no? ¿Qué van a hacer los actores? Van a tener que cambiar diferentes papeles, ¿no? De pronto un actor que representaba, imaginemos, a Agamenón, tiene que representar a Egisto. ¿Qué hace? Cambia entonces de rostro, ¿no? O sea, de máscara, ¿no? La máscara ayuda para generar esa metamorfosis en los actores, ¿no? Y la máscara también ayuda porque en la parte cóncava, ¿no? Cerca a la boca, ya puede lograr emitir un sonido más fuerte, más elevado. Y para la persona que está al final, ¿no? Va a poder, por tanto, escuchar y como también se eleva la estatura, va a poder visualizarlo mejor, ¿ya? Eso también son implementos. Sí, se utilizaba todo el tiempo de la representación. Las máscaras se utilizaban todo el tiempo, ¿no? No se podía quitar las máscaras, ¿no? Necesitaban tener.
las máscaras, ¿no? Era un implemento dentro del teatro, ¿no? No se quitaba, ¿no? ¿Ya? Bien, el corega va a ser aquel que va a financiar estas obras teatrales, ¿no? Porque había un momento donde se realizaba festividades en honor al dios Dioniso, ¿ya? Y por ello, ¿no? Necesitaban a una persona que logre financiar estas obras teatrales, y eso se le llamaba el corega. Otro elemento también importante que por aquí también están señalando Leonardo, sí, en el teatro griego estaba prohibido la participación de mujeres en escena. ¿Qué quiere decir? Que los actores solamente interpretaban, ¿no?, papeles tanto masculinos como femeninos. Ujú. Los actores interpretaban papeles masculinos y femeninos, ¿no? Por eso que también el uso de la máscara también nos ayuda a ese punto, ¿no? A entender ese punto, ¿ya? En Eurípides también. Ujú. Ahora, Eurípides es otro autor importante, ¿no? Este autor Eurípides tiene una característica muy importante dentro del teatro. Le da mayor protagonismo al personaje femenino, ¿ya? En Eurípides le da mayor importancia al personaje femenino, pero no quiere decir que dentro de la participación de Eurípides encontremos actrices, ¿no? Sino los actores interpretan papeles femeninos, ¿no? Por ejemplo, en Medea, ¿no? Los actores representan, ¿no? ¿Ya? El papel de Medea, por ejemplo, ¿no? A ver, por acá dice, ¿y también hacían los personajes niños? No, lo que sucede que de pronto hay algo aquí, ¿no? No había una participación necesaria de los personajes niños, ¿no? Dentro de la obra. Solamente estaban como, se podría decir, personajes de relleno, ¿ya? O incidentales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Sófocles hay un momento donde el anciano Tiresias, el ciego Tiresias, ¿ya? Va a tener que aparecer en escena junto a Edipo, ¿no? Ya, aquí está Edipo Rey, ¿no? ¿Ya? Edipo Rey está aquí diciéndole al coro, ¿no? He traído, ¿no? He buscado a un adivino, Creonte me ha traído un adivino llamado Tiresias. En un momento estará aquí. Y justo Tiresias aparece aquí, ¿no? ¿Ya? Aparece aquí Tiresias, ¿no? El adivino ciego, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Tiresias, que es adivino ciego, no puede caminar libremente. Así que van a aparecer acá dos niños, ¿no? Dos niños, ¿ya? Que le van a llevar a Tiresias, ¿no? Al lado de Edipo. Estos dos niños van a llevar a Tiresias a este punto y los niños se retiran, ¿no? Se ponen en un punto dentro de este espacio. Los niños son personajes incidentales, o sea, no participan en la interacción, ¿ya? No participan. Quien está participando es Edipo y Tiresias. Por eso que estos dos niños son solamente personajes incidentales, anecdóticos, ¿no? No hay interacción entre ellos. Ellos están aquí, parados, nada más. Sí, son como los extras, sí, son como personajes que no tienen tanta relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que en Sófocles solamente la presencia se da en tres actores, ¿no? Puede haber en escena más, pero estos solamente van a ser como sombras, como de pronto multitud, etcétera, etcétera. No van a tener interacción. Las mujeres no podían participar en la obra teatral, no podían, recuerda, una obra teatral está
¿ya? O también las dionisíacas, estaba la presencia de las mujeres, ¿no? Las bacanales o las dionisíacas son estas festividades en honor al dios Dionisos. En estas festividades en honor al dios Dionisos, que eran rituales, ¿no? Estaban presentes las mujeres como sacerdotisas al dios Dionisos, ¿ya? Ahí sí, la presencia de las mujeres, ¿no? Las sacerdotisas o el séquito, ¿no? En estos rituales. Eso se va a ver en una obra también importante, ¿no? Que se muestra, ¿no? Los orígenes del teatro. Entonces recordemos, ¿ya? Solamente se da esta interacción en el teatro. Así evoluciona el teatro, ¿no? Con Sófocles, la presencia del tercer actor. Y recuerda, el teatro griego, la influencia y la finalidad de toda obra teatral es producir catarsis. Pero el teatro va evolucionando poco a poco, ¿no? Por eso, justo estamos señalando, Leonardo, el ejemplo de Edipo Rey, ¿no? En Edipo Rey, recuerda, el personaje Edipo, vamos a poner acá su corona, Edipo, ¿no? Estaba aquí, aparecía de pronto Yocasta, ¿no? Y de pronto Creonte, ¿no? Habían tres actores en escena, ¿ves? Y de pronto se retiraba Creonte, ¿no? Y aparecía el otro personaje, el mensajero de Corinto, ¿no? Se retiraba Yocasta y aparecía de pronto el testigo de la muerte de Layo, ¿ves? Tres actores en escena. Ahora, ¿qué sucede? Al inicio, Edipo estaba conversando con el sacerdote, ¿no? Vamos a poner aquí al sacerdote, ¿no? Y los suplicantes, ¿quiénes eran? El coro. El coro acá estaba rodeado, ¿no? Suplicando, o sea, llorando, ¿no? ¿Ya? El coro representaba a los tebanos. El coro representaba a los tebanos. Y el representante de los tebanos, el sacerdote. Y el sacerdote decía, mira, Edipo, ¿no? Mira tu pueblo. O sea, Edipo miraba a quién? Al coro. Mira tu pueblo que está sufriendo, ¿no? Y el coro solamente lamentaba, se lamentaba. No participaba, recuerda el coro, ¿no? Al momento de la interacción de los actores, ¿no? Terminaba el sacerdote de Zeus al decirle Edipo, ¿no? Ambos se retiraban, entraban, ¿no? Edipo entraba al palacio, el sacerdote se marchaba, y aquí el coro empezaba a mencionar. Ahora, otro punto, ahora sí, otro punto con relación a lo que estaba señalando Leonardo. Y las muertes, ¿cómo hacían de pronto estos elementos? Sucede que en el teatro griego estaba prohibido las escenas violentas, ¿ya? Estaba prohibido las escenas violentas en el teatro, por cuestiones de decoro, ¿ya? No se podía representar acciones violentas. ¿Cómo hacían entonces? La sugerencia. En una obra llamada La Orestiada, en la primera parte de La Orestiada, donde Agamenón va a ser asesinado, ¿ya? Por su esposa Clitemnestra, ¿qué sucede? Y Clitemnestra no solamente mata a Agamenón, sino también mata a Casandra, que es esclava de Agamenón, que es la hermana de Héctor, ¿no? Del príncipe de Troya. Bien, Agamenón ha venido victorioso. La cuestión es que en un momento determinado, Clitemnestra le dice a Agamenón, pasemos, ¿no? Para que te logres, ¿no? Descansar, que te bañes y logres descansar. Agamenón ha vuelto victorioso de la guerra de Troya, ¿no? Y ha traído a su esclava Casandra. Entonces, todos los personajes entran, ¿ah? ¿No? No hay nadie en escena, y aquí está el coro, ¿no? Ya los personajes han entrado al palacio, ¿no? Este es el palacio, esta es la puerta, han entrado al palacio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en un momento determinado se escucha, ¿no? Se escucha dentro del palacio. ¿Qué se escucha? Los gritos de Agamenón, ¿no? Agamenón grita, ¡ay, me han herido!, ¿no? El coro dice, ¿qué ha pasado?, ¿no?
el rey, ¿no? El coro está diciendo, el rey está siendo herido, ¿no? Hay que salvarlo, ¿qué hacemos, no? El que representa el coro, el corifeo, ¿no? Dice a los demás, ¿no? Hay que buscar la manera de salvarlo. Otra vez Agamenón por acá, ¿no? Empieza a gritar, ¡ay, me han herido!, ¿no? ¿Ya? Pero no se sabe nada, mira, todo está dentro de escena, ¿no? Entonces el corifeo dice, voy a salvar al rey, ¿no? Y mientras está avanzando, se abren las compuertas. El coro se queda estático. Aparece aquí Clitemnestra. Y detrás de Clitemnestra hay dos cuerpos, tirados, ¿no? Como montículos, ¿no? ¿Ya? Como si fuesen costales, montículos, hay dos cuerpos tirados. Clitemnestra aparece con las manos ensangrentadas, ¿ya? Con la espada, las manos ensangrentadas. Y entonces Clitemnestra dice, ¿no? Sí, yo he matado a Agamenón, mi esposo, porque éste trajo a su amante Casandra. Además, Agamenón sacrificó a mi hija Ifigenia. Y todo el coro se sorprende, ¿no? Que sería el coro representado por quién? Por el pueblo. ¿Ves? Aquí, ¿qué está sucediendo? Se logró comprender sutilmente que Clitemnestra mató a Agamenón y a Casandra. ¿Ves? O cuando de pronto Edipo, ¿no? En la obra Edipo Rey de Sófocles, ¿qué sucede? ¿No? Edipo entra en escena, antes había entrado Yocasta en escena, ¿no? No hay nadie en escena, el coro está aquí, ¿no? Triste, ¿no? Al no saber qué está pasando, ¿no? Al decir, ¿cómo es posible? Edipo es el causante de la peste, están murmurando todos ellos, ¿no? Y un momento determinado aparece, ¿no? Un heraldo, ¿no? Dice, oh Tebas, ¿no? Pobre Tebas, ¿no? Yo he visto cómo de pronto, qué desgracia ha causado, ¿no? Ha caído en el reino de Tebas. He visto cómo la reina Yocasta, ¿no? Entró al palacio gritando desesperadamente, ¿no? Injuriando, hablando, mencionando a su esposo Layo, agarró su cabellera y se ahorcó. ¿Ya? Vi también cómo de pronto Edipo, al ver a su esposa madre, ¿no? Agarró las agujetas que sostenían su cabellera y diciendo algunas palabras se pinchó los ojos. Oh, qué desgracia, dice, ¿no? El heraldo. El heraldo es un representante de el palacio del reino de Tebas. Es como un sirviente, un heraldo, un sirviente, ¿ya? Del reino de Tebas. Así que este heraldo, este sirviente del reino de Tebas, nos va a contar lo que ha sucedido fuera de escena, ¿no? Cómo Yocasta se ha suicidado, cómo Edipo se ha arrancado los ojos, ¿no? Y el heraldo, después de decir esto, se marcha, ¿no? Entra por esta puerta, ¿no? Y desaparece. Y todo el coro empieza a gritar, ¿no? Desesperadamente por el horror que ha escuchado de el heraldo. Y luego de eso, ¿qué sucede? Luego de ese momento, ¿no? Edipo entra en escena. Profesor, Edipo entra en escena así. ¿Cómo? Aquí, ¿no? Se abre, entra en escena, todos con sus ojos ensangrentados, ¿no? ¿Ya? Entra en escena, ¿no? Caminando poco a poco, tambaleándose un poco, ¿no? Y entonces Edipo dice, ¿no? Qué desgracia, ¿no? Ha caído, ¿no? Yo, Edipo, y empieza a decir algunas palabras, ¿no? ¿Ya? Entonces, la máscara, obviamente que la máscara de Edipo va a estar así, ¿no? La máscara de Edipo va a estar acá con la sangre, ¿no? ¿Ya? De esta forma, ¿no? Se sobreentiende entonces que Edipo se ha arrancado los ojos, ¿no? Por eso que en el teatro griego no se representa acciones violentas, sino se sugiere, ¿no? De diferentes formas, ¿ya? Bien, esos son ejemplos, ¿no? He mencionado ejemplos de la Orestiada de Esquilo y el ejemplo de la parte de Edipo Rey de Sófocles, cómo se logra representar, ¿no? Estas escenas sin ver explícitamente, ¿no? Estos acontecimientos violentos, ¿no? Bien, el teatro evoluciona, ¿no? Y vamos a encontrar que en el teatro, a diferencia del el género épico o el género lírico, en el teatro el dramaturgo es llamado el autor, ¿no? El autor que escribe
que compone la obra, se llama dramaturgo. ¿Qué hace el dramaturgo? Va y le entrega al director, aquel que dirige la obra, su obra, ¿no? Su guión teatral, porque el autor o el dramaturgo escribe un guión teatral, se lo entrega al director de escena, o sea que dirige la obra. El director de escena lo lee y le dice, está bien, voy a poner en escena tu obra literaria, ¿no? Por eso que el director convoca a ¿quiénes? A los actores, ¿no? El director convoca a los actores. Y los actores le dicen, ¿no? Le muestran el guión teatral y le dice a los actores, tú vas a interpretar el papel de tal, tú vas a interpretar el papel de Yocasta, tú de Edipo, tú interpretarás el papel de Creonte, tú de Tiresias, ¿no? ¿Y los actores qué hacen? Representan acciones. ¿Dónde? En el escenario. ¿Frente a quiénes? A los espectadores, o sea, al público, ¿no? Todo eso se presenta en el teatro, ¿ya? En ocasiones, el autor, a su vez, puede ser el director de escena, ¿no? Y a su vez puede ser también actor, ¿no? De pronto, el dramaturgo que ha escrito la obra quiere dirigir su propia obra y a su vez quiere representar a un personaje de su obra. También puede ser, ¿no? ¿Ya? Pero el teatro no solamente está mostrado a través del autor, el director, los actores y el público. También utiliza un espacio de representación que es el escenario, una escenografía que es muy importante, ¿no? La iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la utilería, los efectos especiales, ¿no? Si hablamos ya de un teatro más sofisticado, ¿no? Los efectos tridimensionales, qué sé yo, ¿no? Hay mucho, ¿no? Que se hace en el teatro, ¿no? Con el elemento de la tecnología también, ¿no? Que poco a poco va insertándose. ¿Ves? En el caso del género dramático, ya vamos a encontrar la utilización de más elementos, ¿no? A diferencia del género lírico, ¿no? Que es el autor, va a una editorial, se publica la obra, ¿no? O en el género épico, ¿no? El autor va a una editorial y se publica una obra también, ¿no? Y ahí está el corrector de estilo, etcétera, pero no hay una gran manifestación como en el teatro, ¿no? Bien, ya mencionado un poco de todos estos elementos del teatro, vamos a las características. ¿Qué características tiene el género dramático? Tenemos, el género dramático representa acciones. Recuerda, toda obra teatral nace para ser representada, ¿no? Así se dice, ¿no? ¿Qué representa? Acciones. Cualquier tipo de acciones, porque recuerda que estamos frente a un público y los actores buscan representar, ¿no? Ahora recuerda, si se representa acciones es importante la presencia de quién, del actor, ¿no? Se representa acciones, la importancia del actor, porque es aquel que va a representar esas acciones, ¿ya? ¿Y dónde lo va a representar? En un espacio que se llama el espacio de representación, el teatro, ¿no? Ahora, el espacio de representación puede ser cualquier lugar donde se interactúa, ¿no? Donde los actores interactúan. Puede ser el patio de tu casa, ¿no? Ya el patio del colegio de pronto, puede ser una losa deportiva, un parque, una pista, ¿no? Porque ese va a ser el lugar de representación, ¿ya? Es el lugar donde no puede intervenir otras personas, solamente los actores, a menos que la obra necesite la interacción del público, ¿no? En algunas ocasiones los actores buscan insertar al público también en la representación, ¿no? Entonces, el espacio de representación puede ser cualquier lugar donde se interactúe los actores, ¿no? Los actores interactúen, ¿no? Por eso que puede ser, como te digo, puede ser la sala, ¿no? De tu casa, puede ser de pronto el patio del colegio, una losa deportiva, la pista, ¿no? Un parque, cualquier lugar donde se interactúe, ¿no? Y ese espacio, ya, ese espacio es el lugar de representación, ¿no? Donde los actores estén ahí interactuando, ¿no? Unos a otros, y de pronto el público observe, ¿no? ¿Ya? Porque ¿qué
sucede? Imagínate, ¿no? Como en algún momento estaba pasando, imagínate, se está representando la crucifixión de Jesús, imaginemos, ¿ya? Entonces aquí está Jesús a punto de ser crucificado, ¿no? ¿Ya? O de pronto Jesús está crucificado, ya imaginemos acá está Jesús crucificado, ¿no? Y la persona a la que le quiere clavar de pronto, ¿no? ¿Qué sucede? Un espectador dice, no, voy a impedir esto, ¿no? Entra en escena, golpea, ¿no? Golpea a este de acá, libera a Jesús, ¿no? Y el personaje es liberado por un participante del público, rompe, ¿no? Rompe toda esta noción del teatro, ¿sí o no? No puede haber interacción a menos que los propios actores decidan que el público interactúe, ¿no? Por eso que este espacio de representación es un espacio sagrado, ¿no? No puede haber intervención, ruptura, a menos que los actores decidan que el público interactúe, ¿no? Con ellos, ¿no? Imagínate, ¿ves? ¿Ya? Por eso que hay un espacio de representación. A ver, dice profesor, ¿el teatro tiene que ver con las películas de hoy? Esa parte, no. Lo que sucede es que el cine ya es otro fenómeno, ¿no? Es otro fenómeno. Ujú. Ya el cine es otro fenómeno vinculado, ¿no? Con el aspecto de la modernidad, ¿no? O sea, se desprende en cierta medida del teatro, ¿no? Pero ya tiene otra, ¿ya? Ya tiene otra categoría, ¿no? Ujú. Por acá dice Rápidos y Furiosos en teatro, dice, ¿no? Bueno, entonces ya hemos mencionado la representación de acciones, la importancia del actor, el espacio de representación, ¿no? Cuando hablamos de los actores, ¿qué van a hacer los actores? Van a utilizar el diálogo, el movimiento, puede utilizar monólogos también, puede ser solamente un actor, ¿no? Que interprete diferentes papeles, ¿no? Puede ser de pronto un monólogo, ¿no? ¿Ya? O simplemente movimientos corporales, gestuales, no hablen, ¿no? Los actores no hablen, interactúen sí, pero a través de movimientos, ¿no? O sea, representa acciones, pero a través de movimientos, ¿ves? Sin hablar. También podemos encontrar esa obra teatral de esa forma, ¿ves? Bien, y el uso de acotaciones, las acotaciones es dejado por el autor, o sea, el dramaturgo, ¿para qué? Para poder, ¿no? Ayudar al actor o también al director de escena para poder representar una obra teatral. Las acotaciones son estos de aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que está entre paréntesis. Obviamente que cuando está frente al público, eso ya no se muestra, ¿no? El novio, ¿qué tiene que decir? Para cortarlas, pero al momento de decir esto, lo tiene que decir de forma un poco más burlona, ¿no? Por eso ir riendo. Y la madre, para decir la navaja, maldita sean todas, y el bribón que las inventó, para decir eso, la madre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decirlo entre dientes, o sea, un poco molesta, fastidiada y buscando, ¿no? La navaja. O sea, mientras está buscando, tiene que decirlo de forma fastidiada, molesta, para que ese momento sea más real, ¿no? Por eso que el dramaturgo pone estas acotaciones para que de pronto el actor o la actriz pueda, en cierta medida, ¿no? Saber cómo desea, ¿no? Ese papel que se muestre. ¿Ya? Las acotaciones también son importantes dentro del teatro. Bien, este es un ejemplo de Bodas de Sangre, una obra teatral de García Lorca. García Lorca, recuerda que pertenece, ¿ya?, a la generación de 27. Sí, la acotación es una sugerencia, ¿ya? O indicación que deja el autor, o sea, el dramaturgo, tanto a los actores como también al director de escena, ¿no? Por ejemplo, puede decir, ¿no? Acto número 1, ¿no? Y acá abajito pone aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, en la escena se muestra una mesa, ¿no? Una mesa, las luces están un poco apagadas, al fondo se observa una silla tirada, ¿no? Papeles en el suelo. Punto. Ya, esas son las acotaciones del dramaturgo. ¿Por qué? Porque el dramaturgo le está diciendo, quiero que mi primera escena, ¿no? Mi primer acto se muestre de esta forma.
Entonces el director de escena, ¿qué va a hacer? Va a poner la utilería, ¿no? Va a poner una mesa, al fondo una silla tirada, papeles ¿no? Tirados alrededor, ¿no? Y una luz un poco tenue, para que sea una atmósfera de pronto de una escena importante, ¿no? Esas son las acotaciones que deja el dramaturgo. Sugerencia tanto al director de escena como también a los actores, ¿no? Esas son las sugerencias, las acotaciones. Bien, esas son entonces las características del teatro. Te das cuenta que el teatro no busca narrarte un acontecimiento, ¿no? El teatro no busca, su intención inicial no busca generar emociones, más bien busca representar acciones. Y a través de esas acciones se generará de pronto un sentimiento, se logrará identificar una historia, ¿no? ¿Ya? Recuerda eso. Especies del género dramático. Tenemos la tragedia. La tragedia representa acciones funestas. Uno de los elementos muy representativos, ¿ya? Dentro del género dramático, ¿no? La tragedia es fundamental, ¿no? La tragedia representa acciones funestas. Por acá me dicen, profesor, la diferencia entre género dramático y lírico es que en el lírico se manifiesta sentimiento. Sí, la función del género lírico, recuerda, la finalidad del género lírico es manifestar emociones, ¿no? Evocar sentimientos. Mientras que en el género dramático, la finalidad, ¿no? La función y la finalidad que cumple el género dramático es representar acciones. A través de esas acciones puede más adelante generar alguna emoción en el espectador, pero lo primero que busca el género dramático es representar, y a través de la representación puede encontrarse. Mientras que en el género épico, lo que busca el género épico es narrarte acontecimientos, te narra, no te representa, porque para representar se necesita a los actores, ¿no? En cambio, en el género épico te narra acontecimientos. Por eso que en el género épico la presencia del narrador es fundamental. En el género dramático no está la presencia del narrador. ¿Por qué? Porque los actores representan acciones y ya no se necesita contar, porque se visualiza esas acciones. En cambio, en el género épico es necesario la narración, porque no podemos visualizar. ¿Ya? Muy bien, ahí está lo que está mencionado también Piero, ¿no? Épico narra, lírico expresa emociones, dramático representa, ¿no? En el teatro. Muy bien. Entonces, en la tragedia, ¿qué se representa? Representa acciones funestas, dolorosas, trágicas. Tenemos el ejemplo de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? La obra de William Shakespeare, tragedia, ¿no? Edipo Rey, tragedia. Boda de sangre, tragedia. ¿Ya? La comedia, en cambio, te representa acciones jocosas, burlescas, hilarantes, graciosas, amenas, ¿no? Que muchas veces puede ridiculizar a los personajes, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la comedia se representa acciones jocosas, graciosas, ¿no? Hilarantes, ¿ya? Comedias como El avaro, de Molière, o El médico a palos, de Molière, Las nubes, de Aristófanes, o esta comedia de costumbre, Ñacatita, ¿no? De el autor peruano Manuel Asensio Segura, ¿no? Esas son comedias, ¿ya? El drama va a mezclar elementos trágicos con elementos cómicos, o sea, va a mezclar alguna referencia de la tragedia con la comedia. No va a ser tan desbordante, ¿no? Los elementos funestos y tampoco tan desbordante los elementos jocosos. En el drama va a mezclar un poco de esos elementos, ¿no? En cierta medida el drama va a tener un final feliz. Ahora, con el drama, ejemplos.
No sé si ustedes recuerdan la historia de un pueblo que se levanta contra la tiranía de un comendador, porque este comendador estaba cometiendo abusos constantes, entre ellos ultrajando a mujeres. ¿Recuerdas cómo se llama esa obra teatral, ese drama español de un pueblo que se une y mata al comendador? Y cuando viene el inspector a buscar al asesino, el pueblo dice, Fuenteovejuna lo hizo. Efectivamente, Leonardo, Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Eso es drama, ¿no? ¿Ya? Y también tenemos otro ejemplo de drama, La vida es sueño de Calderón de la Barca, o en el caso peruano, recuerda el Ollantay. El autosacramental aparece en la época medieval, ¿no? Y es una pieza teatral cuya finalidad, recuerda, es evangelizar. Sí, el drama mezcla la tragedia con la comedia. El autosacramental más bien tiene una intención, evangelizar, mostrar elementos cristianos, ¿no? Evangelizar. ¿Ya? Aparece en la época medieval, el autosacramental. Y el entremés es una obra breve con elementos jocosos y burlescos. Tú dirás, profesor, ¿se parece a la comedia? Sí, pero ¿qué sucede? Su representación es breve. La comedia no representa brevemente. El entremés dura máximo 10 minutos. ¿Ya? Es una pieza muy breve, imagínate, máximo 10 minutos, ¿no? 5 a 10 minutos el entremés. Es una pieza breve. ¿Por qué? Porque el entremés nace ¿para qué? Para que el público espere, ¿no? Espere la presencia del segundo acto o del siguiente acto, ¿no? Por eso que el entremés aparece en medio de los actos. Mira, imagínate, ¿no? Este es el público, ¿no? Vamos a poner el escenario, ¿no? El escenario, ¿ya? Y el público no era como en la actualidad, ¿no? Nosotros compramos de pronto un boleto, ¿no? Y nos sentamos a observar, ¿no? Hasta que termine, ¿no? La obra teatral. Ya hemos comprado nuestro boleto, así que ya está el dinero, ¿sí? ¿No? Pero antes no, antes no había eso, ¿no? Antes de pronto el público estaba, de pronto se ponía algunas tarimas, se ponía de pronto algunas sillas, ¿no? Bancas, y el público se sentaba, ¿no? O algunos estaban parados. Entonces empezaba el primer acto. Terminaba el primer acto, ¿no? Los actores iban a cambiar, se cambiaba un poco el escenario y de pronto aparecía el segundo acto. Pero cuando eso sucedía, muchos no esperaban, se marchaban, ¿no? Se iban. Se retiraban entonces. Y cuando terminaba el segundo acto quedaban algunos y esos algunos de pronto no pagaban, no, no ponían su dinero. Entonces, ¿qué hacían? Como sabían que muchos se estaban retirando porque se demoraban mucho en cambiarse de vestuario y todo lo demás, entonces aparece el entremés. Termina el primer acto, se van a cambiar los actores, se empieza a cambiar el escenario, pero para eso aparece otro conjunto de actores, ¿no? 2, 3, 4 actores, y realizaban una puesta en escena que duraba 5, 6, 10 minutos, ¿no? Entonces, mientras ellos interactuaban, el público ya no se retiraba, pues, ¿no? Porque se reía, porque el entremés es una acción cómica. Entonces el público se empezaba a reír, ¿no? Hasta que de pronto los actores ya tenían, ¿no? Listo su vestuario, ya se había cambiado el escenario y de pronto terminaba el entremés y aparecía el segundo acto. Entonces el público se quedaba. O de pronto, gracias al entremés, venían más público, ¿no? Más público, más público. Entonces ahí teníamos ya una función del entremés. ¿Ves? El entremés lo que buscaba era que el público ¿ya? No se marchase, ¿no? No se aburriese. No, dentro de una obra teatral no. El entremés es una pieza aislada, independiente de la obra teatral. No, no era respecto a la obra, ¿no? En algunos casos sí, pero en la mayoría de casos no. Exacto, el entremés es como los comerciales, ¿no?
Es como de pronto cuando tú estás viendo tu película, ¿no? En un canal, ¿no? Y de pronto aparecen los comerciales, ¿no? La publicidad, ¿no? Entonces tienes que esperar la publicidad, ¿no? Termina la publicidad y sigue la película, de pronto cuando estás viendo en un canal de televisión, ¿no? Como los comerciales. Ajá. Obviamente que para este momento, ¿no? No había esos comerciales, ¿no? Más bien lo que buscaba es entretener al público, o sea, que el público se quede ahí, estático, ¿no? Se entretenga y pierda la noción del tiempo, ¿no? Y aparezca el siguiente acto y siga así, ¿no? Eso es lo que buscaba el entremés. Por eso que el entremés era una pieza aislada, independiente, que su función era divertir en el corto tiempo, ¿no? Que representaba, ¿ya? Eso era el entremés. Una pieza aislada, independiente. Muy bien. Entonces recordemos esos detalles. Bueno, ahí tenemos el concepto de lo que es la tragedia, de esta representación, ¿no? Dentro del teatro griego, ¿ya? Bueno, ahí ya lo pueden leer ustedes, ¿no? La tragedia, canto del macho cabrío, esto era el concepto que se representaba con la tragedia, ¿ya? El macho cabrío era la representación del sacrificio al dios Dionisos, ¿no? La tragedia ponía en escena los grandes problemas del hombre, ¿no? Del destino, el amor, la muerte, la angustia y la intervención de los dioses, lejos de las cuestiones de la vida cotidiana. Por eso que la tragedia en el teatro griego, ¿ya? En el teatro griego la tragedia estaba vinculado a la aristocracia. Por eso que los personajes centrales de la tragedia eran reyes, príncipes, princesas, ¿no? Personajes que pertenecían a la clase alta, la aristocracia, ¿no? Mientras que la comedia estaba vinculado al pueblo, ¿no? Por eso que en la comedia se representaba cuestiones de la vida cotidiana, mientras que la tragedia se alejaba de esas cuestiones de la vida cotidiana. Solía plantearse una situación dolorosa que normalmente solo se superaba por medio del horror, la desgracia y la muerte. Así se representaba, ¿no? La tragedia. Algunas técnicas que se presentan en el teatro. Mencionar entonces estos puntos. Tenemos el teatro dentro del teatro, ¿ya? El teatro dentro del teatro es una técnica, ¿no? Que podemos encontrar en la obra Hamlet. No sé si ustedes recuerdan la historia de Hamlet, ¿no? Este personaje, el príncipe de Dinamarca, recuerda, ¿no? Que ha muerto, ha sido asesinado su padre, que también lleva el mismo nombre, el rey Hamlet, ¿no? Ha sido asesinado por el rey Claudio, ¿no? Porque Claudio ahora se ha convertido en rey de Dinamarca al casarse con Gertrudis. ¿Qué sucede? El príncipe Hamlet descubre, ¿no? Que su padre ha sido asesinado de tal forma porque el espectro de su padre le dice, ¿no? Así que, ¿qué hace el príncipe Hamlet para que el rey Claudio confiese de forma indirecta? El príncipe Hamlet manda llamar a un séquito de actores y le dice a los actores, ustedes van a interpretar esta obra teatral, La muerte de Gonzaga, ¿no? La ratonera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes van a interpretar este papel, ¿no? Frente al rey Claudio, bueno, los actores están felices, ¿no? Porque van a decir, vamos a representar una obra frente al rey. Así que los actores, ¿no? Empiezan a leer el guión teatral, todo, y entonces se da el día donde el rey está observando, ¿no? Aquí está el rey observando, ¿no? La puesta en escena, ¿no? Pero nosotros estamos observando una obra teatral, ¿no? Nosotros somos el público. Aquí está el público, ¿no? Entonces el rey en este momento es el público, porque la obra teatral se está desarrollando aquí, ¿no? Una puesta en escena, La muerte de Gonzaga, pero nosotros a su vez estamos observando una obra teatral. Por eso que es el teatro dentro del teatro. ¿Ves? ¿Ya? Eso es.
el teatro dentro del teatro. Nosotros como espectadores estamos viendo una obra teatral y dentro de esta obra teatral se está desarrollando otra obra teatral. Ese es el teatro dentro del teatro. ¿Ya? El Deus ex machina. ¿Qué es el Deus ex machina? Esto evoluciona. Al inicio, en el teatro griego, era la intervención de una divinidad que lograba finalizar la historia, ¿no? Cuando de pronto el personaje no sabía qué es lo que iba a suceder, ¿no? Aparece la divinidad y lo castiga o lo libera de toda sentencia. Cambia el hilo conductor de la historia, ¿no? Ese es el Deus ex machina, Dios en la máquina, ¿ya? Porque en esa época, ¿ya? Esto era el teatro, ¿no? Y detrás del teatro había una especie de grúa, ¿no? Una especie de grúa que alzaba al personaje que era divino, ¿no? El personaje, imaginemos que aquí está representándose a un dios, a la diosa Atenea, ¿no? ¿No? Lo alzaba y de pronto el personaje bajaba, ¿no? A la puesta en escena, ¿no? Entonces era una divinidad que ha venido, ¿no? A cumplir el mandato de los dioses, ¿ya? Dios en la máquina, por eso se le llama el Deus ex machina, ¿no? Esto va cambiando poco a poco porque luego del teatro griego ya no se habla de los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué se convierte el Deus ex machina? En una fuerza, ¿no? Dice, toda trama que se resuelve a través de un elemento, personaje o fuerza externa que no haya sido mencionado con anterioridad y que cambie el hilo conductual de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Deus ex machina es cuando aparece súbitamente algo o alguien, ¿ya? Y cambia el hilo conductual de la historia. Sorpresivamente, ¿no? Imaginemos un personaje, ¿ya? Un personaje está a punto, ¿no? De suicidarse porque de pronto, ¿no? Ha caído en desgracia, está en la bancarrota, ya no sabe qué hacer, así que este personaje está sentado, meditando, está observando la cuerda, ¿no? Y está a punto de asesinar, ¿no? De suicidarse, ¿ya? O sea, todos los espectadores estamos viendo eso, ¿no? Se va a suicidar, se va a suicidar, ¿no? Ya no hay más. Y en ese instante, cuando está a punto de suicidarse, ¿no? Tocan el timbre. El personaje molesto, ¿no? Porque quería suicidarse sin que nadie le moleste, nada, ¿no? Sigue tocando el timbre. El personaje va, ¿quién es? Le dice, ¿no? Y el que estaba detrás de la puerta le dice, usted es, imaginemos, ¿no? ¿Usted se llama Juan Pérez? Sí. Vengo a notificarle que de pronto ha ganado usted la lotería. 1 millón de soles. Le dice, ¿1 millón de soles? Sí. Ya no se va a suicidar, ¿sí? ¿Qué ha sucedido aquí? Sucedió que de pronto, sorpresivamente, algo apareció, ¿no? Súbitamente, algo le cambió la vida, ¿no? El personaje se iba a suicidar porque está en bancarrota. ¿Y qué sucedió? Sucedió que de pronto él había jugado de pronto, ¿no? La tinca, ¿no? Y logró ganar el premio mayor, sorpresivamente, milagrosamente. Ese es el Deus Ex Machina, ¿ves? Algo que sorpresivamente hace cambiar el hilo conductual de la historia. Puede ser un elemento, puede ser un personaje o puede ser una fuerza externa. Por ahí decían, profesor, y aparece un ángel y le dice, tranquilo, todo cambiará. Ya, eso también es un Deus Ex Machina, ¿no? Una fuerza externa, un personaje, un elemento. Como en la Rosa de Guadalupe, por ahí dicen, ¿no? Claro, constantemente el Deus Ex Machina. Ese es el uso del Deus Ex Machina. Por acá dice, profesor, ¿eso ocurre cuando no hay ideas para finalizar? También, ¿no? También puede ocurrir eso. Ajá. En la obra Ñacatita se utiliza eso, el Deus Ex Machina. Un sentido cómico, ¿no? La presencia de un personaje que logra desparatar la historia. Bien, la anagnórisis, en cambio, es la revelación, ¿ya? La anagnórisis, por acá Leonardo dice, hay una parte donde a un perro le aparece la rosa en la Rosa de Guadalupe.
Bueno, Leonardo, ya nada sorprende, ¿no? Bien, la anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? A ver, la anagnórisis recuerda que muestra aquello que estaba oculto, ¿ya? Por eso dice, es la transición de la ignorancia a la verdad. Un hecho que estaba oculto a los ojos del personaje de pronto sale a la luz. Esa es la anagnórisis, ¿ya? A diferencia del Deus Ex Machina, el Deus Ex Machina es la intervención, ¿no? La anagnórisis más bien es la revelación. Cuando a Edipo se le revela la verdad, usted es hijo de Yocasta, ¿no? Y Edipo se había casado con Yocasta, ¿no? Se le revela una verdad, ¿ves? No sabía que se había casado con su madre, Edipo, ¿no? Y se le revela esa verdad. Usted mató al rey Layo, no sabía que había matado a su padre, ¿no? Porque Layo era su padre. Se le revela una verdad. O recuerda en el cine, ¿no? ¿O recuerdas en el cine esta gran anagnórisis de una película muy conocida? No sé si recuerdas. Yo soy tu padre, cuando le dicen, ¿no? Ya, esa es la anagnórisis. ¿Ves? Ahí están las dos escenas, ¿no? Anagnórisis, eso, ¿ves? ¿Ya? También hay otras técnicas que se utilizan en el teatro. Por ejemplo, está la técnica del soliloquio, ¿ya? La técnica del soliloquio, recuerda. ¿Qué es el soliloquio? Cuando un personaje, ¿ya? Empieza a reflexionar. Ese es el soliloquio. ¿Ya? Recuerda eso. Cuando un personaje reflexiona, ¿ya? Soliloquio, ¿no? Medita, reflexiona consigo mismo, ¿no? Nosotros empezamos a conocer el conflicto interno que tiene el personaje. Eso se llama soliloquio, ¿ya? Cuando el personaje reflexiona, recuerda, soliloquio, ¿ya? Cuando el personaje reflexiona. Muy bien, eso serían entonces las técnicas que se representan dentro del teatro, ¿no? Como también podemos encontrar, no solamente en el teatro, también podemos encontrar en la narrativa, de pronto el soliloquio, ¿no? La anagnórisis. Pero en este caso estamos hablando de el género dramático, algunos elementos fundamentales. Muy bien. Ahora mencionemos así de forma corta, ¿no? Los tipos de personajes para que tengas en cuenta, ¿ya? Porque esto recuerda, los tipos de personajes igual lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Solamente hay que tener las nociones básicas, los tipos de personajes, ya cuando llegues al intermedio, ¿no? Que es la siguiente etapa, ¿no? Después del básico y viene el intermedio. Cuando vengas al intermedio, ahí vamos a ampliar un poco más, ¿no? Estos detalles sobre los tipos de personajes, ¿no? Pero es importante que lo tengas, ¿ya? En tipos de personajes hay tres formas de clasificar. Bueno, hay varias formas de clasificar en realidad, pero nosotros estamos vinculados a lo que nos pide San Marcos, ¿no? Y San Marcos solamente tiene tres formas de clasificar a los personajes, ¿ya? Por su grado de relevancia o importancia en el relato, por su nivel de complejidad y por su nivel de transformación. Esas son las tres formas de clasificar a los personajes, ¿no? Y por su grado de relevancia o importancia en el relato tenemos tres categorías.
personaje principal, secundario e incidental. ¿Ya? Profesor, ¿solamente puede haber un personaje principal en la obra? No, puede haber más de uno, ¿no? Tú puedes encontrar más de un personaje principal en una obra. Por eso que es dependiendo del autor. Si el autor desea, ¿no?, que en su obra se configure un solo personaje como principal, lo hace. Si el autor desea que su obra tenga 5 personajes principales, lo hace, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el personaje principal? El personaje principal, gracias a él, se va a organizar los acontecimientos en torno a él, ¿no? Y tiene un rol fundamental en la historia, porque si eliminas a este personaje principal, la historia ya no tiene sentido de ser, ¿no? Porque recuerda que todo se está organizando en torno a este personaje, los acontecimientos en torno a este personaje, los roles giran en torno a este personaje, ¿no? Si de pronto este personaje desaparece de la historia, pierde sentido la historia, pues, ¿no? Si eliminas al personaje principal, imagínate, ¿ya? Por eso me estoy mencionando, ¿no? Si eliminas al personaje principal, o sea, a los personajes principales o al personaje principal, dependiendo, ¿no?, de la obra, pierde sentido la historia. Por eso, en la obra puede haber más de un personaje principal. Por eso les estoy diciendo, ¿no? Puedes tener una obra que tiene solamente un personaje principal, puedes tener una obra que tiene 5 personajes principales, 4 personajes principales, 6, lo que desea el autor. Mientras más personajes principales aparezcan, más difícil le va a ser al autor, porque va a tener que desarrollar a estos personajes principales y la historia va a ampliarse, ¿no? Por eso que no vamos a encontrar muchos personajes principales, ¿no? ¿Ya? Porque si no, imagínate, va a tener que ampliarse la historia, ¿no? En el caso de la Odisea, el propio Odiseo, ¿no? Desaparece Odiseo, ya no tiene sentido la historia de la Odisea. ¿Cómo se puede contar la historia de la Odisea sin Odiseo? O Crimen y Castigo. ¿Cómo se puede contar la historia de Crimen y Castigo sin Rodión? No podría, ¿no? No tendría sentido. ¿Ves? Por eso que los personajes principales son fundamentales dentro de la historia. No se puede eliminar a estos personajes, ¿ya? En el caso de los personajes secundarios, por ejemplo, mira, desempeña un rol relevante sin alcanzar un rol fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En los personajes secundarios, si nosotros hacemos este ejercicio, ¿no? Eliminamos a un personaje secundario, la obra puede contarse, sí, pero todavía vamos a encontrar vacíos en la historia, ¿no? Los personajes secundarios tienen un rol relevante, ayudan a los personajes principales, en cierta medida pueden contrarrestar algunos aspectos de los personajes principales, ¿no? Moldean un poco los acontecimientos para, ¿no?, centrarse en un personaje principal. Por eso que los personajes secundarios también son unos personajes que son relevantes en la historia. Pero aparecen los personajes incidentales. Ellos sí son prescindibles. ¿Qué quiere decir? Que si tú eliminas a estos personajes incidentales, la historia igual continúa. No tropieza, ¿no? ¿Ya? Polifemo en la Odisea, ¿no? Igual la historia sigue, continúa. Andrés, el niño que está siendo azotado por su amo en la obra Don Quijote de la Mancha, es una anécdota y por tanto son personajes incidentales, porque resulta prescindible en el desarrollo de la historia. No generan conflictos, acontecimientos. Pueden ser los extras, ¿no? En las películas, por ejemplo, ¿no? Si vemos de pronto en alguna obra vinculada con las películas, ¿no? Imaginemos las películas, ¿no? Los extras que aparecen ahí, ¿no? Esos son los personajes incidentales, ¿ya? Tenemos otra clasificación por su nivel de complejidad. Tenemos a los simples y a los complejos. ¿Qué quiere decir? Aquí los simples son los personajes que tienen pocos rasgos, o sea, el narrador muestra rasgos muy simples, ¿no? Muy básicos de estos personajes, de principio a fin, ¿no? Iñacatita, la vieja chismosa, ¿no? La alcahuete.
de principio a fin. No cambia este personaje, ¿no? No muestra más roles. En cambio, los personajes complejos sí, se presentan multiplicidad de aristas o facetas, ¿no? Diferentes formas de ver al personaje, ¿no? Rodión, asesino, Rodión, estudiante de Derecho, se compadece de la muerte de Marmeladov, por ejemplo, ¿no? Vemos diferentes aristas, facetas del personaje, ¿ya? Por eso que es un personaje complejo. A diferencia de los personajes que sufren transformación, en los estáticos son personajes que no cambian su forma de pensar, su forma de ver el mundo. No sufren una gran transformación. Mientras que los dinámicos son los personajes que sí sufren transformación, sí modifican sus conductas. De pronto, al inicio de la obra, era un personaje que odiaba a la humanidad, quería destruirla, ¿no? Y a lo largo de la historia sucede diferentes circunstancias y al final de la historia va a ser un héroe de la humanidad, ¿no? No que quería destruir a la humanidad, quería destruir toda noción de vida, pero ahora ¿qué ha sucedido? Se ha transformado, ha cambiado su forma de pensar, ¿no? Su mirada del mundo ha cambiado, ¿ya? Claro, los personajes planos o estáticos, ¿no? Los personajes dinámicos son contrarios a ello, ¿no? ¿Ya? Ahora tú dirás, profesor, ¿quiere decir que los dinámicos pueden ser también complejos o principales? Dependiendo de todas las historias, ¿no? Puede ser que algún personaje principal, como por ejemplo Odiseo, ¿ya? Sea un personaje complejo, ¿no? Pero a su vez sea un personaje estático. ¿Ves? Puede ser un personaje principal dinámico, un personaje principal estático. O sea, puedes combinar, porque son diferentes clasificaciones, ¿no? Muy bien. Esa sería entonces la clasificación de los personajes. Son tres, recuerda, ¿no? Según su relevancia, según su complejidad, según su transformación. Cuando hablamos de transformación, recuerda que estamos hablando desde el plano psicológico, de la forma de pensar, ¿no? ¿Ya? Recuerda eso. Muy bien. Ahí terminamos entonces. Vamos con algunas preguntas para que puedas dar tu examen, ¿no? Dice, a quién se le llama dramaturgo? Aquel que escribe una obra teatral. ¿Dónde nace el género dramático? ¿Dónde nace? En Grecia, ¿no? ¿Ante qué dios se da origen del teatro? ¿Recuerdan? ¿Ante qué dios se originó el teatro? ¿Cuál es ese dios? Dionisos, exacto. ¿En qué se diferencia el género lírico del género dramático? A ver, ¿cuál es la diferencia entre lírico y dramático? Exacto, en el caso de el género lírico, sentimientos, emociones, y el género dramático representa acciones. Muy bien. Según Aristóteles, la tragedia tenía como finalidad. ¿Recuerdas cuál es la finalidad de toda obra teatral según Aristóteles? Exacto, la catarsis. Muy bien, efectivamente, la catarsis.
A ver, ¿cuáles son las características del género dramático? Exacto, el uso de acotaciones, la importancia del actor, la representación de acciones, el uso de las acotaciones, el diálogo. Muy bien. Pregunta 6. Obra dramática de asunto serio en que intervienen personajes nobles o ilustres y en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o la fatalidad a un desenlace funesto. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 6? Un desenlace funesto, fatalidad, la tragedia. Exacto, la tragedia. Pregunta 7. Son aquellos personajes que no sufren ninguna transformación significativa. Por ello, no tienen un cambio interior tanto en el plano psicológico como en sus valores. ¿Cuál sería? Claro, no sufren transformaciones, o sea, no son dinámicos. Contrario a ello, son estáticos. Exacto. Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. En la pregunta número 8 son aquellos personajes que desempeñan un rol relevante en el desarrollo de la acción, pero sin alcanzar la gravitación, o sea, sin ser fundamentales. Exacto. Los secundarios. Muy bien. Ahora sí, estás listo para ir a dar tu examen. En los comentarios voy a dejar el enlace. Ahí está el enlace para que puedas dar tu examen. 3 preguntas sobre la clase de hoy. Y recuerda también que ya tienes los ejercicios de la siguiente semana y también ya tienes la teoría de la clase de hoy. Ya puedes descargar la teoría de la clase de hoy. Puedes descargar también los ejercicios de las siguientes semanas. ¿Ya? Ya lo puedes descargar. Y también la teoría de la clase de hoy. Muy bien, ya está en los comentarios el enlace para que puedas dar el examen. Espero que saques buena nota. Por aquí, ¿alguna duda, pregunta antes de marcharnos? Y hay como 3 personas, no, 10 personas que ya están dando el examen. 12 personas que están dando el examen, muy bien. Han sacado un promedio de 13, 14, 15, 16, 18. Bien. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Por acá 18, 18, muy bien. Danifer, muy bien. Héctor, muy bien, 18 y 18 también. Ninguna, Yerick, muy bien. Muchas gracias también para ti. Muy bien, Daniel. Danifer, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense a todos, todos cuídense. Nos vemos hasta la próxima, Carlos. Hasta luego a todos ustedes. Nos vemos hasta la siguiente semana.
Que tengan un buen fin de semana, ¿no? Que se acerca ya el fin de semana ya. Estudien, repasen. Nos vemos, Nicole. Gracias, Nicole. Gracias, Justin. Muy bien, 18-18. Muy bien, Adán. Adiós, cuídense. Hasta luego por aquí. A los que están presentes todavía. Muy bien, Santiago. 12-18. La siguiente, 18-18. Cuídense. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana.